Los vikingos que vamos a tratar en este documental la palabra vikingo es el nombre que reciben los miembros de los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia. Como ya sabemos, son famosos por sus incursiones y sus pillajes en Europa. Pero en esta primera introducción tenemos que ver que dependiendo del contexto y de la interpretación que se le dé, el nombre puede referirse a la procedencia de los mismos o a su país de origen. En el documental vamos a centrarnos en las técnicas de saqueo que utilizaban, así como en el porqué de esas técnicas, por qué realizaban la actividad de saqueo y en la interrelación de estos hechos con el mundo de la época. Bien, en primer lugar, quiero decir que para la realización del documental voy a usar imágenes y vídeos de la serie Vikings. Su personaje principal, Ragnar Lothbrok, digamos que realiza una evolución en materias ideológicas y de la navegación. Antes de entrar en materias sobre los saqueos, debemos hablar sobre la situación de la navegación. Los vikingos en un principio no saben realizar en sus drakars, en sus barcos vikingos, viajes de largas distancias. Hasta que, como vemos en la serie, o en el caso de Ragnar, mejor dicho, descubre cómo ver el sol con una piedra y cómo saber dónde está el norte. Y sabe realizar navegaciones hasta territorios más lejanos, lo cual no solo le va a sacar la consecuencia directa del saqueo y del correspondiente botín, sino que además va a dejar latente unas consecuencias en su ideología. En la parte final de estos trozos vemos cómo Ragnar se bautiza, y es porque entrará en contacto con el cristianismo mediante la figura de su amigo Adelstan, en el caso de la serie. ¿Ves? Ahí se ve a Ragnar que a Adelstan. Y esto es una consecuencia notable en la ideología. Además de, como no podía ser de otra manera, en el caso de la serie, conflictos internos entre los mismos vikingos por ir a un sitio o ir a otro, o saquear un botín o saquear otro, o una forma de proceder en la ejecución de los mismos, etcétera. Y bien, para construir barcos, como es lógico, hace falta alguien que los realice. En la serie ese papel cae en manos de Floki. Floki es uno de los mejores amigos de Ragnar, pero además Floki, como se ven en estas escenas, no es solo un constructor de barcos
o un amigo de Ragnar, sino que además cuando Ragnar ocupa posiciones elevadas en la jerarquía de poder, como conde o rey, es un general más que dirige a ciertas partes del ejército. Un ejemplo muy claro en la serie es el asedio de París, en el cual la primera vez que lo asedian, pues bueno, Floki se equivoca en su estrategia. Pero además esto resalta el papel del constructor de barcos por varios motivos, por que los vikingos eran polifacéticos, es decir, podían realizar varias funciones en la misma sociedad. Aparte de ser bélicos guerreros o grandes saqueadores, pues eran grandes artesanos, grandes comerciantes y podían realizar muchas funciones. ¿Ves? Ahí vemos la imagen del asedio de París, porque podemos decir que Floki, aparte de construir barcos, sabe construir otro tipo de infraestructuras que puedan servir para el asedio. Hablemos ahora de los saqueos. ¿Por qué esa necesidad de los vikingos de saquear, ¿no? O de robar a tierras más fértiles? Pues justamente por esa cuestión. Es una cuestión de fertilización, es decir, las tierras de los vikingos eran estériles y por lo tanto a veces tenían problemas para el abastecimiento del grano. Si habéis visto la serie, Ragnar, al principio de la serie, es un campesino que tiene sus tierras, un campesino libre. No aclara si es un campesino alodial, como lo entendemos en la Europa feudal de estos tiempos, o si es simplemente un campesino libre, pero él, bueno, lo que sí que se remarca mucho es que es libre, aunque le debe un poco de lealtad al conde. Pero el principal motivo es que las tierras son estériles, como ya he dicho, y por eso van en busca de tierras fértiles para sacar alimento y así poder sobrevivir. Está claro que el desarrollo de esta actividad en sí da otros resultados complementarios, como son las acumulaciones de botín, y que evidentemente, eso se ve muy bien en la serie, según el papel o más bien el lugar que ocupas en la jerarquía de poder, tienes más cantidad de botín o menos. No es el mismo botín el que tiene el Ragnar cuando es conde, que las primeras veces que va a realizar saqueos, que cuando es rey, ¿no? Si recordamos en la serie, Ragnar, el primer saqueo que hace, que lo hace al convento de Adelstan, que ahí es cuando se lo lleva como esclavo, pues de hecho lo hace a escondidas porque el conde Haraldson no se lo permite, o más que no se lo permite, el conde Haraldson no ve viable las expectativas en navegación que tiene Ragnar. Pero él aún así va. Más adelante hará otras expediciones como conde, incluso como rey. Vale, entonces ahora una vez visto los saqueos o cómo saqueaban, bueno, pues como se ve en las escenas,
El saqueo es brutal y feroz. Son guerreros brutales y feroces, no profesionales, no profesionales. Después, en la conclusión, hablaré de la milicia. Pero el saqueo es brutal y feroz y son muy fieros. De hecho, en la serie se ve cómo es todo un honor morir en combate, morir al lado de tus hermanos de armas. Y juegan con el factor sorpresa porque muchas veces los vikingos no eran esperados. Incluso los clérigos de la época dicen que son un castigo de Dios y que son una especie de diablos. De hecho, cuando Ragnar toma París, que se levanta del ataúd, uno de los momentos más espectaculares de la serie, bajo mi modesta opinión, pues los curas se creen que es Satán o Lucifer, o los dos. Y bueno, el saqueo pues era básicamente un robo armado de la época, era una especie de robo armado, y evidentemente no eran cobardes, como ya he dicho, si tienen que hacer frente a oposición, pues la hacen. Aunque cuando hable, de las milicias ya me meteré más en las técnicas de combate para realizar los saqueos. Su milicia. Bien, la milicia vikinga no era una milicia profesional, como he dicho antes, bajo el punto de vista moderno. Es decir, sabemos que el ejército moderno surge en la edad moderna, cuando es un ejército permanente, con preparación de los soldados y con una jerarquía de mandos especializada. En tiempos de la Edad Media, el ejército clásico de cualquier civilización es la acumulación de sus partes. Es decir, cada noble tiene un grupo de soldados, un número de soldados, incluido el rey, y el rey convoca a los nobles, pacta con ellos y reúnen el ejército. Así es como se ve en la serie, cuando cada vez que hacen una expedición mayor, por ejemplo, Ragnar tiene que parlamentar con los diferentes condes. Y bueno, así se crea el ejército vikingo, ¿no? Habría que añadir que no todos tienen armaduras, o sea, grandes armaduras o grandes armas, sino aquel que se las puede permitir, que como suele pasar en casi todas las civilizaciones, suele ser la élite. El resto, el pueblo llano, pues iría a las expediciones con lo que pudiera o con instrumentos de menor calidad. Bien, ¿por qué es importante esto para los saqueos? Bueno, pues porque denota mucho. En la serie de Vikings, por ejemplo, vemos la formación en escudos que suelen hacer, pero en general no es un ejército planificado. Un hombre del ejército de Ragnar, que he mencionado antes, para mi gusto clava lo que sería el estilo de lucha vikingo, es Floki. Floki en la serie pelea muy carroñeramente, es decir, muy carroñero. Floki pelea a buscar el golpe fácil porque el robo tenía que ser rápido y fácil. El saqueo tenía que ser rápido y fácil y así poder marcharse. Un ejemplo en el que el ejército vikingo se enfrentó a un ejército, digamos que para la época más profesional, lo encontramos en el año 844, cuando una expedición vikinga que fue a saquear las cuencas del Sena y el Loria llega a las costas de Gijón. Y allí se tienen que enfrentar en la torre de Hércules en torno al rey Ramiro I. Entonces, en torno habían unas 120 naves vikingas, es decir, más de unos 5.000 vikingos, y dicen que cuando no estaban acostumbrados a que para empezar, estaban acostumbrados a que hubiera oposición, pero no tanta, y en muchas ocasiones no la había, y entonces cuando el rey Ramiro saca todo su gran ejército, pues cogen y vuelven a sus naves y se dirigen hacia La Coruña. Esto fue una gran estampida de los vikingos y que podría plasmar, como he dicho antes, la poca profesionalidad
que tenía su ejército. En conclusión, los vikingos realizaron las actividades de saqueo que realizaron porque no les quedaba otro remedio, es decir, fue por una cuestión de supervivencia. Está claro que luego se adjudicaron otros aspectos relacionados, como los botines, o como esclavos, o como elementos de la cultura, incluso algunos se cristianizaron, pero el saqueo está justificado porque es un robo por supervivencia.